¿Qué tal? Hablemos de algo que, seamos sinceros, nos saca de quicio a casi todos. Llegar a la estación de servicio y ver esos precios de la gasolina por las nubes. Bueno, pues hoy vamos a desarmar ese misterio. Es la pregunta del millón, ¿no? Vemos cómo sube y sube, pero casi nunca, por no decir jamás, vuelve a donde estaba antes. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Y es que, a ver, es muy fácil buscar un culpable rápido, apuntar a los políticos, pero la realidad es mucho, mucho más enredada. Para entender de verdad ese número que vemos en la bomba, hay que ver todo el sistema global. Y para encontrar la raíz de todo este lío tenemos que viajar un poquito en el tiempo. Nos vamos directo a 2020, porque justamente ahí, empezó la crisis que estamos viviendo hoy. Miren, esta línea de tiempo lo explica todo. A principios de 2020, el mundo entero pisa el freno. ¡Pum! Confinamientos. Para abril, la demanda de petróleo se fue al suelo, nadie lo quería. Pero luego, en 2021, la economía se reactivó de golpe, como un resorte. Y claro, la demanda se disparó. Este efecto látigo fue el primer gran golpe. Y ese colapso de la demanda nos llevó a un momento que no se había visto nunca en la historia. El precio del petróleo llegó a ser negativo, menos $37 por barril. O sea, te pagaban para que te llevaras el petróleo porque ya no había dónde guardarlo. Una auténtica locura. Aquí está el punto clave. Cuando todo se paró, las empresas cerraron pozos. Parecía lo lógico. El problema es que volver a poner en marcha un pozo petrolero no es como abrir una llave. Para nada. Es un proceso que tarda meses y cuesta millones. Así que cuando el mundo volvió a arrancar, la producción de petróleo seguía, digamos, dormida. Pero que no hubiera suficiente crudo era solo el comienzo del problema. Ahora pasamos a la siguiente etapa de la cadena, que es donde la cosa se complica todavía más y donde encontramos un cuello de botella gigantesco del que casi nadie habla. El viaje del petróleo es así de simple, en teoría. Primero, se saca de la tierra, segundo, se refina y tercero, se lleva a las gasolineras. Pues bien, es en ese segundo paso, la refinación, donde está uno de los mayores problemas. A ver, hay que entender algo fundamental. El petróleo crudo, así como sale del suelo, no sirve para un motor. Es un líquido espeso, negro. Necesita pasar por un proceso industrial muy complejo en una refinería para poder convertirse en la gasolina que usamos. Son dos cosas totalmente distintas. Y esta analogía es brillante para entenderlo. Pensemos que las refinerías son como las cocinas del mundo. Podemos tener la nevera llena de ingredientes, o sea, mucho petróleo crudo. Pero si las cocinas ya están funcionando a tope, simplemente no se puede cocinar más, no se puede producir más gasolina. Y para que nos demos una idea de qué tan serio es este problema, miren este dato. En Estados Unidos, una de las economías más grandes del planeta, no se construye una refinería importante desde 1977. 1977. Y esto pasa en todo el mundo. La capacidad para cocinar el petróleo es muy limitada. Ok, ya vimos la parte industrial. Ahora salgamos de las fábricas y miremos el panorama completo, porque el precio de la gasolina también se decide en un enorme tablero de ajedrez mundial. Y en este tablero hay un jugador clave, la OPEP+. ¿Qué es? Pues básicamente es un club de países productores de petróleo, con Arabia Saudita y Rusia a la cabeza, que se ponen de acuerdo para decidir cuánto petróleo venden al mundo. Y su estrategia es bastante sencilla. Si quieren que el precio suba para ganar más dinero, pues simplemente cierran un poco la llave. Producen menos. Y por ley de oferta y demanda, si hay menos producto y la gente lo sigue necesitando, el precio sube para todos. Y a todo este juego de poder se le sumó el conflicto en Ucrania. A Rusia, que es uno de los mayores exportadores del mundo, le pusieron sanciones. Como se ve en el gráfico, sus exportaciones cayeron en picada. Eso sacó del mercado millones de barriles de un día para otro, generando una escasez que, lógicamente, disparó los precios a nivel mundial. Muy bien, ya vimos el panorama global. Pero, ¿cómo se traduce todo eso al número que vemos en el surtidor? Bueno, vamos a la última pieza de este rompecabezas, los costos que se suman al final. Este gráfico es súper revelador. Por supuesto que una buena parte del precio es lo que cuesta el petróleo crudo. Pero ojo, miren bien las otras dos porciones. Lo que cuesta refinarlo y moverlo. Y los impuestos locales. Esos dos pedazos pesan y vaya que pesan. Hablemos un segundo de la logística, que es un costo que casi no se ve. El combustible viaja por el mundo en barcos gigantes, y el precio de ese transporte se ha disparado más de un 200%, una barbaridad. Y ese aumento, claro, se traslada al precio final.
Y ya para rematar, están los factores de cada país. Los impuestos, que casi siempre son fijos o suben. El tipo de cambio, porque el petróleo se vende en dólares. Y si la moneda local se devalúa, nos sale más caro. Y por último, lo que cuesta llevar el combustible desde el puerto hasta cada gasolinera. Todo eso va sumando. Entonces, resumiendo, el precio altísimo de la gasolina no tiene una sola causa. Es la tormenta perfecta. Es la suma del caos de la pandemia, la falta de refinerías, el juego de poder de la OPEP+ y los conflictos, y finalmente, todos los impuestos y costos logísticos. La conclusión, aunque suene un poco dura, es bastante clara. El sistema energético global que conocíamos está, de alguna manera, roto. Esa era en la que podíamos contar con gasolina barata de forma más o menos estable, muy probablemente se acabó. Así que la próxima vez que estemos en la gasolinera viendo ese número en la pantalla, ya sabremos que detrás hay una historia compleja de pozos, refinerías, barcos y política mundial. Y todo esto nos deja con una pregunta para pensar. Ahora que sabemos lo frágil que es este sistema, ¿estamos realmente preparados para la transición energética que ya tenemos encima?